al libro de Habacuc, que abras tu Biblia o enciendas tu Biblia, o pues leas tu Biblia acá. Si no tienes una Biblia, levanta tu mano. Si no eres dueño de una Biblia, levanta tu mano. Queremos regalarte una Biblia. Y si se te olvidó en casa, pues tráela contigo. Yo aquí tengo mi Biblia. Amén. Habacuc. Y vamos a estar otra vez en el capítulo 1, pero versículos del 5 al 11. Habacuc 1, del 5 al 11. Y espero que recuerdes el sermón del domingo pasado, porque tiene mucha relación, obviamente. Amén. Cuando estés listo, ponte de pie para leer juntos. Habacuc 1, versículos del 5 al 11. Miren entre las naciones, observen, pero pausa, está hablando Dios ahora. En los primeros 4 versículos que leíamos el domingo pasado, Habacuc estaba hablando y ahora viene Dios respondiendo. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas, donde podemos contemplar la hermosura de tu palabra que nos ha sido revelada. Gracias, Dios. Te pido humildemente que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras mentes, que abras nuestra mente, que tu Espíritu Santo haga que tu palabra, tu conocimiento quede grabado en nuestra mente. Señor, ayúdame a predicar tu palabra, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo a través de este siervo tuyo. Te pido todo esto, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Titulé este salmo, titulé este sermón. Tomen asiento, perdón, o quédense de pie si quieren, 2 horas. Se estiran. Este sermón lo titulé como Dios responde, actúa y eso nos trae consuelo. Este es un libro, como le decía el domingo pasado, un tanto diferente. Estoy poniendo el cronómetro porque si no me... Como un tanto diferente. Veíamos cómo el profeta Habacuc escribe muy diferente con respecto a los otros profetas, ¿sí? Una especie de diálogo, incluye lo que podría ser, algunos inclusive catalogan que Habacuc no escribió la totalidad de los capítulos, de los 3 capítulos, porque pues escribe como si estuviera escribiendo un salmo y eso no era tan
común entre los profetas, en fin. Y vimos cómo en los primeros 4 versículos Habacuc expresa su situación, expresa pues una inconformidad, cuestionándole a Dios hasta cuándo va a terminar esto, ¿verdad? Y ¿cuántos a lo largo de la historia han querido discutir con Dios? ¿Y cuántos de esos, yo diría, gracias a Dios, no se les ha concedido ese derecho de cuestionarle a Dios y que Dios les responda el por qué hace las cosas, que Él explique sus decretos, que Él explique por qué sí, por qué no? Creo yo que Dios no lo ha permitido y damos gracias a Dios por eso, porque pues ¿cuántos de nosotros no hemos sido como Habacuc? Lo decíamos el domingo pasado, ¿no? De ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿No? Habacuc registra en este capítulo, bueno, en su libro, un diálogo de queja con Dios en 2 ocasiones sobre la injusticia del mundo, y Dios le contesta también en 2 ocasiones, algo que es extraordinario, porque pues aunque Dios nos contesta, Dios me contesta oraciones, a ustedes también, pero pues estuve orando por alguna situación personal y alrededor de 5 años, y Dios me acaba de responder. Y aquí Habacuc fue como que, oye tú, y el Señor le responde, ¿no? Entonces es algo pues extraordinario. Yo a veces en mi pecado y en mi desesperación express, quiero, Señor, por favor, que en Coram Deo se amen más, ¿no? Y es algo que Dios está trabajando poco a poco. Dios utiliza ahora el tiempo trabaja a lo largo de los días con nuestro carácter. Entonces lo que vemos aquí en Habacuc pues es extraordinario. Habacuc, como todos los humanos, era un ser humano imprudente, porque habla con imprudencia, pero después de hacerlo, yo creo que empezó él a razonar las implicaciones de su queja por la respuesta que viene de parte de Dios. Se da cuenta que, me metí en algo quizá que no debía haberme metido. Hablé de más. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa eso? En el trabajo, en algún lugar, o a veces hasta en un restaurante donde vas y pagas un servicio y exiges de más cuando no es necesario. Y la verdad es que con Dios somos muy irreverentes y a veces hablamos de más. Y cuando caes en cuenta, ¿qué pasa? Y vemos aquí en Habacuc que en lugar de haber sido aliviada su carga después de su oración, su carga se hace mucho más pesada. Y vamos a hablar de eso esta mañana. La respuesta de Dios al profeta Habacuc es la consoladora seguridad de que Dios está obrando. Dios está obrando. Y esto, familia, iglesia, hermanos, hermanas, tiene mucha implicación, mucha. Nosotros todos los días estamos orando a Dios. ¿Con qué fin? ¿Dónde está tu paz? ¿En orar nada más? ¿O en orar y esperar? Y esperar, y esperar. Y cuando viene la respuesta de Dios, ¿qué hacemos? ¿Neta? ¿En serio? ¿Esto es lo que me estás dando después de orar? Somos irreverentes.
Somos irreverentes con Dios. Entonces Dios comienza a debatir lo que vemos en el versículo 3, esa pregunta del versículo 3 que vimos la semana pasada: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Y Dios le responde en el versículo 5 diciéndole: miren entre las naciones, observen. Habacuc le cuestiona por qué lo obliga a mirar y Dios le responde: mira, observa. Habacuc fue obligado a observar la violencia que se apoderaba poco a poco de la ciudad donde vivía y de la nación en general, y cómo de manera gradual se fue intensificando la violencia. Habacuc, en sus palabras, poco a poco se ve desesperado por la situación. ¿Tú te desesperas por la situación que vives día a día? ¿Te deprimes porque no ves una respuesta de Dios? ¿Te frustras porque dices: ay, Señor, te pedí una doncella? Este es el príncipe que me trajiste, Fabián. Nos desesperamos. Exigimos salud y nos desesperamos. Y como no hay respuesta, empieza la depresión, la angustia, el dolor, la frustración, a tal punto que ya no queremos saber más de la situación. Dios no dejó que Habacuc se olvidara de sus responsabilidades como profeta. Dios seguía obligando a Habacuc a observar la violencia y a ver el impacto que había primero en su alma y después la que habría en el pueblo y en la nación de Israel. Ha sido una semana difícil para mí. Y yo estoy seguro que para ustedes ha sido una semana difícil, en algunos, unos más fácil. Y de repente yo veo cómo Dios me da treguas en algunas áreas donde yo estaba muy presionado, muy consternado, y de repente Dios alivia esa carga, ¿sí? Y digo: wow, gracias Dios. Y bolas, un ladrillazo por acá, ¿no? Así como que, fíjate, o sea, te aliviané aquí, pero ponte trucha de este lado. Y ya se sintió el trancazo, ¿no? Sientes el ladrillazo, pero el ladrillazo se vuelve un yunque que no se te quita de este lado. Una carga muy pesada. Se alivió por acá, pero eso es mi caso esta semana. Y lo que vemos acá después de la oración tan tremenda de Habacuc es: observa. La respuesta de Dios es: slow down, tú fíjate acá, observa aquí, mira lo que te voy a mostrar. Yo lo que alcanzo a ver aquí es un mensaje de Dios de: deja de estar observando solo tu mundo pequeñito. Deja de solo estar observando ahí lo que sucede en tu familia, en tu cuadra, en tu vecindario. Deja de observar eso y ve un panorama más amplio, Habacuc. Fíjate lo que está a tu alrededor y lo que viene a tu alrededor. Ve más allá de tu corta visión. Al igual que nosotros, vemos al profeta ensimismado. Habacuc se obsesionó con su propia situación. Su horizonte se redujo a
a su limitante o a la visión limitada que él tenía. ¿Te pasa? ¿Te llega a pasar que estás ensimismado en tu problema? Tu problema. Tus oraciones son: dame, ayúdame, cámbiame, renuévame, transfórmame, ayúdame, dame, dame, dame. Haz un autoanálisis de tus oraciones, cuántas hablan de ti y cuántas hablan de tu familia en la fe, de tu situación, de tu ciudad, de tu presidente, de tus vecinos, de la enfermedad de tu prima o de los demás. Y todos a veces se reduce a nuestro corralito, a nuestro lugar. ¿Te ha pasado? Y a veces cuando Dios aparentemente está inactivo o está ausente, y entonces nosotros empezamos a caer en una espiral de dudas, en una espiral de desesperación porque Dios no contesta. Y solo nos basamos en nuestro sentir. Solo nos basamos en nuestra situación y no vemos más allá. No confiamos en Dios. No descansamos en Dios. Es que yo sentí feo. Es que yo siento mal. No me gusta cómo me hicieron sentir. ¿Y qué estará trabajando Dios en tu vida en todo este tiempo? ¿Te acuerdas cómo eras hace 20 años? ¿Cómo eras hace 30 años? ¿Acaso Dios no ha trabajado en estos 30 años en tu carácter? Bueno, hay muchos millennials aquí, pero ¿Dios no ha trabajado en tu carácter los últimos 15 años? ¿Y por qué dudamos de Dios? ¿Por qué exigimos a Dios una respuesta inmediata? Todo lo basamos en lo que yo siento. Yo siento. Y eso está mal. Muy mal. No es incorrecto. No es incorrecto decirle a Dios: me siento mal. Obviamente no. Pero que todas nuestras circunstancias, nuestras oraciones, nuestra cosmovisión esté saturada de nuestro yo, sí es incorrecto. Y Dios le responde: mira entre las naciones y observa. ¿Tú crees que Dios no escuchó la oración de Habacuc? Sí, la escuchó. Y le respondió a las palabras que Habacuc utilizó al abrir su corazón. ¿Tú crees que Dios no escucha tus palabras? ¿Acaso crees que Dios no escucha tus oraciones? ¿Por qué dudas? Dios respondió específicamente a la oración de Habacuc. No hay nada subjetivo en su respuesta. Dios escucha a Habacuc, trata con su preocupación, con los detalles específicos de su preocupación. Iglesia, Dios aún sigue escuchándonos. Dios aún te escucha. El problema es que queremos una respuesta de acuerdo a mi conveniencia, a lo que a mí me gusta, a lo que yo necesito. Dios sí escucha tus oraciones, pero quizá ahorita no es tiempo de que Dios te dé lo que le estás pidiendo. Y a lo mejor nunca es tiempo. A lo mejor Dios te va a dar lo que le estás pidiendo en 17 años o en 8 segundos o nunca te lo dé.
Pero así como Habacuc, tú y yo tenemos que estar despiertos y abiertos a la forma de pensar de Dios. Y eso lo obtienes aquí. Si tú quieres saber cómo piensa Dios en lo que nos ha revelado, abre tu Biblia. Si tú abres tu Biblia, vas a conocer el carácter de Dios revelado. Y para eso necesitas estar pues despierto, abierto, con tus 5 sentidos, leyendo la Escritura para saber cómo piensa Dios. La percepción de Dios y su perspectiva de Dios indudablemente es mucho más amplia que nuestra mente corta y nuestra mente finita. No importa los estudios que tengas, no importa los años que lleves en el mundo, Dios tiene una perspectiva más amplia que la nuestra. Dios ve el final de las cosas desde el principio y Dios observa el panorama completo. Tu oración es así. ¿Ves este tamaño? Es como de 1 centímetro. Así es tu oración. Y la perspectiva de Dios en esa oración es como el ambiente de este salón. Él ve la perspectiva general. Él conoce hacia dónde vas y a dónde necesitas ir. Y a veces nosotros solo estamos enfocados en: dame un mejor sueldo, Señor. Dios tiene otra perspectiva. Toda nuestra perspectiva, todos nuestros juicios, nuestra cosmovisión tristemente solamente está afectada por el tiempo, por el espacio y por la mortalidad. En eso se basa nuestras oraciones. En cómo veo mis temas con respecto al tiempo. Cómo veo las cosas con respecto al espacio y a la mortalidad. En eso se basan nuestros juicios. Y Dios no está solo en estos 3 elementos. Pero aún así, Dios es compasivo. Dios se preocupa y toma tus oraciones muy en serio. Dios toma tus oraciones en serio. Él no deja de escucharte. Ahora, Dios no va a revelar sus caminos ni sus formas, en este caso en Habacuc, de cómo iba a tratar la situación de Habacuc. ¿Se acuerdan? Lo predicábamos el domingo pasado. A veces exigimos que Dios nos diga cómo va a hacer las cosas. O le decimos: Señor, yo quiero hacer esto, pero necesito que me expliques cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cuándo me lo vas a dar. Y no es así. Dios no le iba a decir a Habacuc cómo iba a tratar el tema de la violencia. Habacuc pues era nada. Nosotros somos nada delante de Dios como para exigirle eso. Sin embargo, nosotros al leer, por ejemplo, Efesios 3:20, estamos bien convencidos de que Dios, como dice, es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o entendemos. Eso dice Efesios 3:20. Pero así como nosotros, Habacuc estaba limitado y limitaba su capacidad de asimilar las cosas. Al leer esto parecía que están hablando de mí. Parecía que están hablando de mi situación, de mis limitantes que pongo al momento de orar, al momento de pedir, al momento de inclusive hasta de agradecer. Somos bien transaccionales, ¿sí o no? Gracias Dios por la comida. En el nombre de Jesús, amén. Y ya oraste. Y no profundizamos en el carácter de Dios. No profundizamos en absolutamente cómo Dios trabaja en la historia de la redención. Y tendríamos toda la eternidad para agradecerle. Pero solo le agradecemos: gracias Dios por esta mañana. Gracias por mi iPhone. Gracias Dios por, no sé. Isaías 55:8 dice:
que los caminos de Dios no son nuestros caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ahí te va otra vez. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Iglesia, relájate. Relájate. No tiene nada que ver la forma de pensar de Dios con tu forma de pensar. Dios marca la pauta de sus propósitos. Aunque te pongas, aunque te quites, Dios marca la pauta. Y las respuestas de Dios en nuestra mente finita a veces no son lo que nos conviene. Y lo estamos viendo aquí con Habacuc. Dios ya estaba trabajando en la respuesta de Habacuc. ¿Tú crees que ahí, a partir de que Habacuc ora? Fíjate la respuesta de Dios. Asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. ¿Tú crees que Dios estaba actuando esta respuesta porque Habacuc oró? ¿A quién usa Dios para responder a Habacuc? ¿A quién? A los caldeos, que eran babilónicos. O sea, buena respuesta, Ricardo, pero incorrecta respuesta. Utiliza a los caldeos. Eran como los zetas del cártel del Golfo. El cártel del Golfo, Babilonia, ¿haz de cuenta? Los zetas, los caldeos. ¿Haz de cuenta, no? Sí, para que ponerlo de ese tamaño. Pero más malditos. Mientras Habacuc se queja, Dios está obrando. Mientras Habacuc se queja, o sea, sería tonto pensar que cuando Habacuc se queja, Dios crea a los caldeos. Los caldeos ya existían, Babilonia ya existía. Y ahí venía. Y algo invisible para nuestros ojos, pero que ya se estaba llevando a cabo. Y el versículo 6 dice: porque voy a levantar a los caldeos. Habacuc orando localmente, el Señor respondiendo mundialmente. Allá lejos, en Babilonia, sucedían cosas que iban a cambiar el curso de la historia. No eran hechos al azar, no era algo que, bueno, pues sucedió, se dieron las cosas. Dios estaba formando parte de todo este movimiento, iba a mover la historia humana y al final iba a tener un impacto sobre el pueblo de Habacuc. Y esto no era nuevo. Si tú vas a Isaías 29, versículos 13 y 14, hay una operación similar. Fíjate la semejanza. Dice: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Los asirios en aquel tiempo fue ese lobo rapaz. Invadieron el reino del norte. Dirían por ahí, les pasaron cuchillo a todos, capturando la capital, que en su entonces era Samaria. Imagínate en el razonamiento de Habacuc. Él ya conocía la historia de los asirios. Habacuc ya conocía de los babilonios. Y que Dios le responda:
te voy a mandar a los caldeos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a quitar la violencia en Jerusalén? Observa, te voy a mandar a los caldeos. ¿Cómo? O sea, ¿me vas a mandar más violencia? Yo creo que se le puso la piel de gallina. Le vino ganas de vomitar, yo creo. Habacuc, un profeta, clamando a Dios. Oye, pero yo me acuerdo que Jeremías clama a Dios y le contestas de otra forma. Isaías, me dicen que tú le contestabas diferente y yo te oro a ti y me respondes que vas a enviar al pueblo de Babilonia y a su ejército en respuesta a mi oración de que pares la oración. ¿De qué se trata? Imagínate cómo empezaron a correr los rumores de ahí vienen los caldeos. Hice un ejemplo de que los caldeos fueran como los zetas, ¿no? Pero eran peores. Eran peores. Revisando un poco de historia, en los primeros versículos de esta profecía se hacía referencia al tiempo de la muerte del rey Josías y antes del rey babilónico Nabucodonosor, antes de que se derrotara Nabucodonosor a Faraón, ya existía este factor, este rumor en la sociedad del pueblo caldeo babilónico. Ya sabían quiénes eran, ya sabían que contaban con una fuerza dominante. No era cualquier ejército, no eran una guerrilla, era un ejército poderoso, cruel, despiadado. Hacían atrocidades, no tenían ley. Los caldeos habían conquistado a Siria. Los caldeos conquistaron Nínive. Los caldeos conquistaron otro pueblo llamado Harrán. Y ahí venían en camino a Judea. Ahí venían. Imagínate el temor. Dice el versículo 6, era un pueblo feroz e impetuoso. Eran los matones de la época. Pero los matones de la época también forman parte de los propósitos de Dios. ¿Quién dice que va a levantar a los caldeos? El Señor. Dice, yo voy a levantar a los caldeos. Ellos venían y ese pueblo crecía a gran velocidad. Ellos se convirtieron en los gobernantes mundiales sobre Asiria, Siria, Palestina, Egipto. Y no tenían mucho tiempo de existir. Para cuando esto sucede, 20 años atrás no existían. Ellos, su política, su patrón era arrasar. Esa era su política, arrasar. Dice el versículo 6, marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Lo que pasaban, lo arrasaban, se lo comían, lo devoraban y seguían. Era un terrorismo nacional. Más bien internacional. Era un terrorismo internacional el que los caldeos aplicaban. Y ve cómo lo resume el versículo 9. Vienen todos ellos para hacer violencia. Versículo 9. Ellos vienen a hacer violencia.
¿Qué oraba Habacuc en los primeros versículos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te pido ayuda y no me escuchas? Y el Señor le dice, sí, pero ahí te va. Ahí te va un pueblo más violento. Dios respondiendo al lamento, pon atención. Dios respondiendo a un lamento, prometiendo más violencia. Wow. Más violencia de un pueblo que era codicioso, arrasador, invasor, que no creían en Dios. Dios respondiendo. Esa fue la respuesta de Dios. Más juicio para su pueblo. Este invasor era terrible, familia. Era algo espeluznante. Ve el versículo 7. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Ellos mismos ponían sus políticas, ¿no? Ellos no eran bíblicos. Les valía un cacahuate el Dios de los hebreos. No había justicia. Y es de lo que se quejaba Habacuc, de que la justicia y la ley estaba corrompida, ¿verdad? Así como los caldeos avanzaban, así inventaban sus leyes. Si algo pasaba en el camino, ok, pues que así sea, sí, dale, vámonos. Nada los regía. La respuesta de Dios a Habacuc sobre la injusticia y la falta de legalidad fue más injusticia y más falta de legalidad, poniendo un pueblo malvado, un pueblo que solo mostraba terror y crueldad, un enemigo que no tenía respeto por Dios. Y aparte, no crean que era de, bueno, pues en el 2000, ¿se acuerdan cuando llegó el año 2000? El Y2K. Todos cuidando servidores y saca el dinero de tu banco porque llega el año 2000 y todos teniendo miedo por el año 2000. Y estábamos en 1998, ¿no? O sea, ahí viene. Pero estos caldeos no eran así. Ve el versículo 8. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Era un pueblo rápido, era un pueblo veloz. Fíjate lo que utiliza el autor: leopardos, lobos, águilas. Eran animales veloces, agresivos para perseguir a sus víctimas. El pueblo caldeo era temperamental. Eran precipitados, impulsivos, pero iban de un lado a otro rápido. Esta promesa de respuesta de Dios no era de que en 2 años vendrán los caldeos, prepárense. No, rápido, ahí vienen. Eran soldados de élite, profesionales. Dice el versículo 9, su horda de rostros avanza. Ejército profesional. Yo me acuerdo en 1991 estar frente al televisor y ver las imágenes de la guerra del Golfo Pérsico. ¿Quién se acuerda? De los viejos. ¿Sí? Yo sí me acuerdo estar frente al televisor. Tengo 47 años. Y yo recuerdo estar viendo en vivo las imágenes, bueno, transmitidas, pero en vivo en mi casa, pues, del Golfo Pérsico. Algunos lo pueden buscar en YouTube. Existe ahí, sí fue real. Y yo estaba asombrado de ver cómo la tecnología teledirigía los misiles Tomahawk que se inauguraron en esa guerra. Y se podía ver
cómo el misil podía esquivar pues edificios, casas e impactaba. Inclusive se veía al operador, ¿sí?, en un recuadro teledirigiendo el misil. Esa fue nuestra tecnología en 91. Pero imagínate el símil o el contexto de los caldeos. Los caldeos era un pueblo con tecnología. Su ejército era lleno de tecnología. Yo creo que hoy nos preocupamos, muchos años después de la guerra del Golfo, por qué tecnología tendrá Corea del Norte, ¿no? Los pakistaníes, ¿qué tecnología tendrán? Y muchos pierden la paz pensando en que si los hindúes ya son más tecnológicos que los de Corea del Sur, pero los chinos, no, los chinos sí tienen algo oculto, y los rusos, no, sí, ahorita nuestro temor, entre comillas, está enfocado en la tecnología que puede haber en diferentes zonas de pueblos que a lo mejor no son muy amistosos tal vez. Yo quiero que te sitúes en ese momento del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, porque la invasión que venía por parte de los caldeos era pensar como si el ejército chino tuviera la mejor tecnología y fuera a invadir México, así. No vienen caminando, vienen en aviones, van a llegar en 15 horas. No sé cuánto sea un vuelo de China a México, pero pues no sé, 12 horas por vuelo directo, no sé. Ese temor había. Además, este pasaje nos habla de que ese pueblo se burlaba de los reyes. ¿Sabes? En esa época los pueblos de la región amurallaban, ¿te acuerdas? ¿La has leído? Amurallaban sus ciudades y eran impenetrables. ¿Sabes lo que hicieron? Eso está registrado en la historia. ¿Sabes lo que hicieron los caldeos para subir las murallas? Pues nada más empezaron a amontonar tierra. Hicieron una rampa. Amontonaban escombros y tierra y subieron las murallas. Si no me crees, pues lee el versículo 10. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Ve lo importante que es leer a detalle la Biblia. No es algo poético y precisamente de que no, es que Habacuc estaba en otra dimensión. Y lee tu Biblia, ve lo que está diciendo la Biblia. Y esto tiene una razón de ser. La respuesta de Dios a la violencia que pedía a Habacuc se calmara fue respondiendo con un pueblo tremendamente violento. ¿Cómo era el pueblo de Israel? ¿Cómo era el pueblo de Judá? Eran orgullosos. No tenían temor de Dios. Y la respuesta de Dios al pueblo de Judá y de Israel fue enviándoles un ejército orgulloso que no tenía temor de Dios. Aunque ese mismo orgullo, dice el versículo 11, los iba a tener por culpables. Dios iba a castigar después a este pueblo. No iba a quedar en paz. Quiero que pienses y medites un poco en eso. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios a Habacuc. ¿Te acuerdas de tus últimas 47 oraciones a Dios? De las últimas 3. De la última. Juan Calvino sobre Habacuc dice:
sobre este pasaje. Dios puede utilizar la maldad de los hombres para llevar a cabo su juicio. A los malvados los mueve aquí y allá el poder oculto de Dios. Y Dios utiliza esto. Dios le está diciendo a Habacuc, mira, por muy confuso y terrible que sea esto, esta maldad no se va a quedar impune. Lo vemos en el versículo 11. Esto no se va a quedar impune. Así sea el agresor más brutal. Pero, esta es mi respuesta. Esta es mi respuesta. Tal vez te parezca como que, pues, qué rollo con Habacuc y ¿por qué Toño está predicando a Habacuc si está reaburrido? Y pues, a mí qué, los caldeos, pues. O digo caldeo y estás pensando en un caldo tlalpeño, ¿no? ¿Ese pueblo hacía caldos? La palabra de Dios aplica para toda ocasión. Y en este caso Habacuc hay mucha similitud en el contexto que vivimos hoy, lo decíamos la semana pasada, vivimos mucha violencia. Y me es muy afín la oración de Habacuc porque la he hecho varias veces. Y creo que ustedes también. La buena noticia de hoy es que estoy por terminar el sermón. Un sermón corto. Pero quiero que pienses en tus oraciones a Dios. En serio, piensa en tus oraciones a Dios. No me veas o veme, pero piensa en tus oraciones a Dios. Piensa en las exigencias que le has hecho a Dios o en las peticiones buenas que le has hecho a Dios. Piensa en las peticiones. Dios reveló como respuesta a Habacuc que iba a hacer algo que nadie esperaba. Él iba a levantar a los caldeos como un instrumento de juicio. Iglesia, ocasionalmente las respuestas de Dios no son como nosotros las esperamos. Oramos por unión familiar y hay división en nuestras casas. Oramos por paz y el Señor nos manda más angustias. Oramos por salud y la enfermedad sigue o se empeora o vienen nuevas enfermedades. Oramos por respuestas y el Señor guarda silencio. Oramos por prontitud y el Señor espera. Y luego nos manda, el hermano se acerca y nos dice, es que para el Señor una hora son como 1000 años. ¿Te ha pasado que oras a Dios y la respuesta de Dios es completa y absolutamente contraria a lo que estabas orando? A mí me pasó muchos años, y esto es de risa, pero o sea, sí es verdad. Oraba por un auto. Dios, dame un auto. Y era una oración legítima. Era una oración legítima. Y el Señor no responde. Van 13 años que no tenemos auto. Ya llegó un momento en que ya, como al 5.º año, dejé de orar por un auto. ¿Y te ha pasado? Puede ser un auto, puede ser tu salud, puede ser un trabajo, puede ser algo que la respuesta de Dios es o un no rotundo o algo contrario a lo que estamos esperando. Yo no sé qué tipo de problemas tienes esta mañana. Conozco los problemas de algunos, veo acá y veo algunos problemas, ya sé sus problemas, pero a lo mejor es un problema que ustedes me han contado a mí.
pero regularmente tenemos más problemas de los que quizá confesaste o pides ayuda o pides consejo. Tienes más problemas. Yo no sé qué problemas tienes tú ahora como un creyente, como un cristiano. Pero lo que sí sé es que nuestros pecados provocan que nosotros mismos muchas veces estemos cavando nuestras propias tumbas y luego nuestras oraciones son estorbadas porque estamos haciendo las cosas mal. Sí crees eso, ¿verdad? Familia, Dios tiene un mayor propósito aún en medio de la respuesta inverosímil que recibes de Él o que ocasionalmente recibes de Él. Dios tiene un propósito para eso. Yo no te voy a decir que Dios tiene grandes planes para ti, olvídalo, nunca te lo voy a decir. Pero sí sé que Dios tiene un propósito dentro de esta respuesta rara, de esta respuesta equivocada, tal vez, puedo pensar. O es que yo estoy pidiendo esto y Dios me da lo contrario, como Habacuc pide que se termine la violencia en su pueblo y Dios le manda un pueblo más violento y más agresivo y más sádico. Y el propósito que Dios quiere en todo esto es que le conozcas más. Dios quiere que dependas más de Él. Dios quiere que ejercites tu fe que tú dices tener en Jesús. ¿Cómo era la fe de Habacuc en ese momento, después de pedir una respuesta a la violencia y pedir y clamar hasta cuándo? Y Dios le responde con más violencia. ¿Cómo hubiera estado la fe de Habacuc? ¿Cómo está tu fe cuando pides, Señor, sáname? Y el próximo resultado del laboratorio dice que tienes cáncer. Señor, sáname, y el próximo resultado es algo negativo. Señor, es que estoy desempleado, y el próximo respuesta de Dios es meses desempleado. ¿Cómo está tu fe en medio de esa respuesta? ¿Te acuerdas cómo se llama nuestra serie de sermones? ¿Tienes la imagen? Proactividad. ¿Alguien que la lee en voz alta? El justo por la fe vivirá. Y lo escribió Habacuc, al que le respondieron esto. ¿Cómo está tu fe? Después de recibir la respuesta de Dios que es contraria. Yo los veo a ustedes y yo conozco el 90% de sus problemas, o el 90% de ustedes me han contado un problema, así como lo quieran ver. Y yo veo a X y digo, este hermano está pasando esto, este hermano está pasando esto. Y yo sé que tenemos problemas, somos una iglesia que tiene problemas. Es normal. ¿Cómo está tu fe en medio de todos los problemas que yo no sé? De entrada tenemos que agradecer que tenemos un Dios de pactos. Tenemos un Dios que es el Señor del pacto, y ese es Jesucristo. Demos gracias a Dios por Jesucristo antes de la respuesta rara que no queríamos. ¿Por qué te digo esto? ¿A quién puedes llamar en medio de la angustia que tienes? Mira, mi esposa, cuando tiene angustia, antes me llamaba y me decía, ¿puedes orar por mí? Tengo angustia.
Ya se cansó porque yo no puedo hacer nada contra su angustia. No puedo hacer nada. Oro por ella. Pero ¿yo qué hago por su angustia? Bueno, es que está acá, por eso no vaya a salir Rodrigo. Yo oro por su angustia y ya. Pero ella, ¿a quién puede clamar desde lo más profundo de su corazón para que le quiten esa angustia? ¿A quién? Al Señor de los pactos, a Jesucristo. Porque sabemos que Él va a responder. ¿A alguien le han respondido una oración recientemente? Levante su mano. Dios responde. Bueno, ¿alguna vez a alguien Dios le ha respondido una oración? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si tú estuvieras acá, podrías ver que, o si estás sentado hasta atrás, viste que muchos levantaron su mano. O sea, Dios responde las oraciones. Amén. Pero no solamente eso. Dios te va a levantar. Dios te va a salvar. Dios te va a levantar. Dios te va a salvar. ¿Ya leyeron todo Habacuc? ¿Ya? ¿Todos leyeron Habacuc? ¿Alguien no ha leído Habacuc? Bueno, lean Habacuc los que no lo han leído, para que veas que después de la respuesta de Dios, que no era contraria a lo que Habacuc pidió, viene una gran esperanza. Familia, no existe un desastre tan profundo. No hay ninguna situación tan desesperada que el Señor de señores no escuche en tu oración. No existe. Por muy fuerte que sea el diagnóstico clínico, no hay nada que Dios no escuche. Dios puede salvar a los perdidos. Dios puede salvar a los condenados. Dios puede sanar a los enfermos. Dios rescata a los que nos estamos hundiendo tal vez. Y podemos depender de esto porque Dios es bueno y su amor firme perdura para siempre. No importa la respuesta que te haya dado Dios ahora mismo. No importa. Si tú le crees a Dios, tienes que esperar y confiar en Dios. Y más aún, darle gracias a su Hijo Jesús, o por su Hijo Jesús, ya que por Él tenemos la seguridad de muchas cosas. O sea, tendríamos que empezar a agradecer porque fuimos elegidos. Tendríamos que empezar a agradecer porque ¿qué más? ¿Qué aprendieron en su clase de membresía hoy los que quieren ser miembros? Porque fuimos elegidos, porque fuimos llamados. Ordo Salutis, acuérdense. Fuimos regenerados, fuimos justificados, fuimos adoptados, santificados. Esa fue la primera, la elección. Tienes muchas cosas por qué agradecerle a Jesucristo, por su obra. Pero es que no es la respuesta, pastor. Yo quería que me dieran a la doncella esa. Yo quería ese príncipe. Yo quería ese trabajo. No me dieron el trabajo. Hermano, eres justificado en Cristo Jesús. Hermano, el Señor Jesús derramó su sangre por ti. Enfócate en el Señor Jesús. Enfócate cómo estás viviendo el evangelio. La respuesta va a venir. Y mira, si el cáncer no se cura, gloria a Dios, un día vamos a estar juntos en la eternidad. Y tú vas a ir más pronto que yo. O sea, no pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En la respuesta inmediata por la oración? ¿O en que un día va a haber una respuesta
en quién da la respuesta, cómo es la respuesta, para qué es la respuesta. Y la respuesta es el Evangelio. La respuesta es Jesucristo. No importa por lo que estés pasando, Habacuc Galván, Habacuc Delgadillo, Lara Delgadillo, Habacuc de los Monteros, Habacuc, todos sus apellidos, todos somos Habacuc, ¿no es cierto? En serio, no importa la respuesta que Dios te esté dando en este momento. Tú tienes que pensar que Dios tiene un propósito para esa respuesta. Y repito, ese propósito es que conozcas el Evangelio, que vivas el Evangelio, que reconozcas a Jesús. ¿Quién es Jesús en tu vida? Si solamente estamos esperando eso, estamos actuando de una manera no sabia, tal vez insensata. No olvides las promesas de Dios. No olvides quién es Dios. Mira, Habacuc sabía quién es Dios. Y si tú sigues leyendo el libro de Habacuc, vas a llegar a esto y aún más. Descansemos nuestra fe en el Señor. Por eso le titulamos así, porque es el punto central del libro de Habacuc. ¿Cómo estoy reaccionando en fe a la respuesta que Dios me está dando? Por muy contraria que sea, por muy negativa que sea, aunque el problema sea más grande del que yo pedí que se solucionara, porque a todos nos ha pasado. Así que oremos a Dios, que no solamente vivamos de esta manera transaccional con Dios. No solamente vivamos de esta manera, a mí me resuelves porque me resuelves. Y si el Señor no me resuelve en tiempo, en forma, en modo y circunstancia como yo lo pedí, eso no es cristianismo. Ese no es el Dios de la Biblia. A mí me prometieron que no iba a sufrir. A mí me dijeron que con el cristianismo se iban a acabar mis problemas. Que declarara, que decretara y algo me iban a dar. Eso no dice la Biblia, eso no es el Evangelio. El Evangelio es: a pesar de tu espera, tu identidad está en Jesús, quien hizo los méritos, quien sufrió por ti. En eso está tu identidad, no en la respuesta de Dios. La respuesta de Dios para ti y para mí ya fue dada. Fuimos justificados por Jesús, somos redimidos por Jesús, somos adoptados por Jesús, somos salvos por Jesús, somos perdonados por Jesús. Y todo lo demás que pienses fuera de eso es tu carne, es tu pecado. Así que, familia, no importa la respuesta de Dios, por muy contraria que sea a la petición que hiciste. Analicemos qué estamos haciendo mal y vayamos a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, he actuado mal. Amén. Si tú te quieres hincar para orar, puedes hacerlo. Si te quieres poner de pie, puedes hacerlo. Si solo quieres cerrar tus ojos, puedes hacerlo. Si te quieres ir para atrás, puedes hacerlo. Pero por favor, oremos con el corazón y pongámonos delante del Señor y pidamos perdón, porque hemos sido irreverentes. Hemos descartado el Evangelio porque se nos dé una respuesta a una oración. Y cuando esa respuesta a esa oración es muy contraria a lo que pedimos, todavía somos más irreverentes. Amén. Señor, gracias. No entendemos a veces la magnitud del sacrificio de Cristo. Señor, perdónanos porque en innumerables ocasiones te exigimos respuestas, nos respondes y somos irreverentes. Simplemente exigimos
la otra respuesta, lo que nuestro corazón aparentemente necesitaba, lo que el mundo me deja ver, lo que mis ojos anhelan. Basamos nuestro agradecimiento en ti muchas veces en nuestra percepción del tiempo y del espacio y de la mortalidad. Y no lo hacemos con base a una cosmovisión cristiana sujeta en el Evangelio, en la salvación que hemos recibido. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que anhelo, que deseo, y te pido, muchas veces te he pedido que me regales poder adorarte en compañía de mis hijos. Y tu respuesta, Señor, fue contraria. Señor, perdóname. Perdóname por ser desesperado, por creer que debes responder. Señor, ya no me dejes ser así. Ayúdame a ser humilde delante de ti. Perdóname. He sido orgulloso. Señor, he sido soberbio. Creo que mis años, mi experiencia, mis vivencias son más inteligentes que tus designios. Y voy por el mundo creyendo que me las sé todas. Ayúdame a ser humilde. Y si es necesario, Señor, que corrijas mi comportamiento, corrígeme, porque sé que me amas. Señor, que esta iglesia sea una iglesia que clame a Dios por humildad cuando tú respondes de una manera diferente. No queremos caer en desesperación en tu primera respuesta. Ayúdanos a ser pacientes, a ser humildes. Ayúdanos a ser obedientes y a someternos a tu voluntad, Padre. Y que en medio de todo esto solo veamos a Jesús. Que en medio de este proceso de santificación que vivimos, donde tú nos quieres tener, que solo veamos a Jesús. Que veamos su sacrificio, su amor, su evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que ponga sus ojos en Jesús. Te pedimos todo esto, Padre, en el precioso y maravilloso y asombroso nombre de Jesucristo. Amén.